Justo antes de la batalla de Jericó, Josué le ordena al pueblo de Israel que haga dos prácticas importantes: que circuncide a todos los hombres y que celebren la Pascua. Y la pregunta que queremos analizar en este episodio de Estudiamos Juntos es: ¿por qué justo antes de la batalla de Jericó Dios le pide a Josué que haga estas prácticas con el pueblo? Vamos a explorar esto, así que quédate con nosotros en esta edición de Estudiamos Juntos. Muy bien, bienvenidos a esta edición de Estudiamos Juntos. Gracias por estar con nosotros como todas las semanas. Estamos aquí en esta mesa para analizar alguna porción de la Biblia, algún tema de la Biblia, y este último trimestre del 2025 estamos estudiando el libro de Josué. Hoy estoy aquí en la mesa con Joel y con Sammy, que me acompañan para este estudio que está un poco raro, porque estas dos prácticas, y vamos a ver un poquito más adelante esto, pero ojalá que Dios nos ayude para poder entender realmente qué tiene que ver esto con nosotros hoy, cómo podemos tal vez conocer un poco más de Dios tal vez a través de esto también. Así que vamos a comenzar con una oración y Sammy te va a pedir hoy que comiences tú orando. Padre, en este momento te agradecemos porque estamos aquí estudiando tu palabra y pedimos tu dirección, pedimos tu espíritu que dirija las conversaciones. Si hay algo específico que quieras que entendamos nosotros y todo aquel que esté escuchando, por favor, revélanos, ayúdanos a ser conscientes de eso. En nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, vamos a Josué capítulo 5 y vamos a leer los versículos 1 al 8. Josué 5, 1 al 8. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que pasaron, desfalleció su corazón, y se quedaron sin aliento ante los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Toda la población masculina salía de Egipto. Todos los hombres aptos para la guerra habían muerto por el camino, en el desierto, después que salieron de Egipto. Todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, pero todo el pueblo que había nacido en el desierto, en el camino, después que salieron de Egipto, no estaban circuncidados. Hasta el 5. Hasta el 8. Los hijos de Israel anduvieron por el desierto durante 40 años hasta que todos los hombres aptos para la guerra que habían salido de Egipto perecieron. Como no obedecieron la voz de Jehová, Jehová juró que no los dejaría ver la tierra que él había jurado a sus padres que nos daría, tierra que fluye leche y miel. A sus hijos, los que él había puesto en lugar de ellos, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, ya que no habían sido circuncidados por el camino. Cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en su lugar en el campamento hasta que sanaron. Muy bien, aquí a mí me parece esto muy curioso. ¿Por qué esta nueva generación, que eran jóvenes cuando salieron de Egipto o nacieron en el desierto, por qué Moisés no los circuncidó esos 40 años? ¿Y por qué esperan a cruzar el Jordán, a empezar la conquista, para ahora circuncidarlos? Eso a mí me estuvo extraño y estuve chequeando desde una perspectiva tradicional judía por qué. Y las razones que encontré fueron, físicamente hablando, que la circuncisión era un procedimiento bastante delicado, y en el desierto la falta tal vez de agua o de mucho polvo y demás podía afectar y enfermar a las personas o complicar el proceso, pero no sé, como que no me satisface esa respuesta de por qué esperar 40 años, porque esto es un ritual que Dios estableció con Abraham, y él le dijo: todos tus descendientes tienen que hacer esto. Yo creo tener una respuesta que por supuesto no quiere decir que está en la Biblia la respuesta, pero en el desierto Israel no tuvo prácticamente relación con otras naciones. Entonces, ¿por qué Dios pide circuncidar, a mi criterio, y por qué Dios pide circuncidar en el órgano sexual masculino? O sea, uno podría decir, bueno, ¿por qué no pidió que
que no sé, que se corten el pelo o se lo dejen crecer. Claro, o algo por el estilo. No, justo circuncidarse en el órgano sexual masculino. Ellos están entrando ahora a Canaán, y Canaán, la religión de Canaán, eso era así, no era tanto como la de Egipto, aunque el de Egipto tenía algo también, pero las religiones cananeas, eran religiones orgiásticas, especialmente el culto a Baal, que era el culto principal, y Baal era el dios de la fertilidad, y para adorar a Baal había que tener relaciones sexuales. Es por eso que en Cades Barnea, cuando cae Israel, los últimos que mueren de esa generación que murió, evidentemente, fue cuando pasó la situación de Balaam y vienen las chicas lindas y evidentemente venían a invitarlos a adorar ídolos. Entonces, ¿qué pasa? Al no estar circuncidados, o sea, la circuncisión era una señal. Entonces, si ellos empezaban a mezclar y venían y empezaban a relacionarse con mujeres paganas, ellos sabían... O sea, digamos, si eran seducidos por estas mujeres, sabían que al sacarse la ropa y al quedar su órgano masculino expuesto, veían la señal de la circuncisión, que ellos eran fieles a Jehová y no tenían por qué fornicar ni adorar ídolos. Entonces yo creo que esa era la última señal para ellos recordarles de que realmente no debían mezclarse en adoración a ídolos. Por supuesto, hasta esa señal la pasaban de largo, después lo vemos, sí, claro, pero justamente Dios nunca nos deja caer sin amonestarnos, sin darnos... Y eso, que era lo que hacía la fornicación, que era la base del culto orgiástico de las otras naciones, lo que hacía era un gran desequilibrio en las familias. E Israel estaba basado, la fortaleza de Israel estaba basado en la fortaleza de la familia. Y por eso yo creo que Dios pide, antes de que se mezclen con Canaán, con esas que estén expuestos a esas naciones orgiásticas, que acuerden que hay una señal de pacto con Dios. Y esa señal incluso era una señal también que profetizaba la venida del Mesías, porque era a través de una relación sexual que el Mesías iba a llegar. Pero era una relación sexual comprometida, no fuera de compromiso como sí, claro, enseñaban las religiones paganas. Entonces, por eso yo creo que Dios pide circuncidar y por eso no hay, digamos, es una señal, por eso se hace en el lugar donde se hace, que parece muy extraño que Dios pida una señal así, pero era por el contexto religioso en el cual vivían y el contexto de pacto que tenían con Dios. ¿A qué te refieres con que el Mesías iba a venir por medio de una relación sexual? Porque el Mesías iba a ser descendiente de ellos. Y ellos seguían la generación. O sea, ellos tenían que tener relaciones sexuales para tener hijos. O sea, era por familia, por la familia, pero... Por familia. Claro. Y por eso, pero una relación comprometida. Claro. A diferencia de las otras naciones, que ellos tenían relaciones descomprometidas. O sea, el sexo lo usaban de manera descomprometida. Y eso producía que la familia, la descendencia incluso, era muy poco predecible, ¿no? Porque todos tenían hijos por todos lados y todo eso. Lo que pasa ahora, justamente, que eso está, el hecho de que no haya relaciones comprometidas está causando que la sociedad se esté vaya abajo. Yendo para abajo y que se esté quebrando y diluyendo, ¿no? Me llama mucho la atención lo que acabas de explicar ahora. No lo había visto de esa manera. Yo sí había aprendido o leído que la razón por la cual Dios crea la circuncisión es porque Abraham confió en su órgano masculino para tener un hijo de la promesa, que fue con Agar, y Dios le dice, en lo que tú confiaste, ahora voy a cortar un pedazo de eso, para que entiendas que ahí no está la fuerza, la confianza, ni lo que voy a lograr a través de ti, es yo. Que me llamó mucho la atención y que tiene que ver un poco con lo que estás diciendo. También dijiste algo que creo que es por donde yo también estoy yendo aquí ahora. ¿Por qué esperar 40 años para circuncidar a esta generación? Porque los que salieron de Egipto fueron circuncidados antes. O sea, esos hombres fueron, antes de salir de Egipto, fueron circuncidados. Y yo creo que tiene que ver con algo que tú dijiste, Joel, que estoy totalmente de acuerdo. Dios quería que ellos recordaran algo antes de comenzar un proceso nuevo. Dios quería que ellos recordaran la esencia de todo lo que está pasando. O sea, ¿por qué ellos están aquí? ¿Por qué van ahora a conquistar la tierra? Es por lo que Dios prometió a Abraham. Ellos son descendientes de Abraham. Dios está cumpliendo la promesa de Abraham. Y parte de ese pacto que Dios hizo de Abraham era la circuncisión. Entonces es como que,
ustedes no pueden heredar la tierra si no cumplen con la parte del pacto de ustedes que literalmente es lo único que Dios les requirió. Y vamos a leer eso ahora un momentito. Y pregunto, Sí. ¿estos que fueron circuncidados también eran los que estaban con falta de fe también en No, eran decirlo? los estos hijos no. de ellos. Sí. Entonces, Esta es la ¿no nueva será generación. que, hablando de entonces la circuncisión del corazón, es fidelidad? Me imagino, ¿se podría ver como eso? Bueno, Y más esto es adelante fidelidad. es lo que dicen. Y que este pueblo, antes de entrar allá, no se ve circuncidado porque estaban siendo fieles, y ahora iban a entrar a un lugar donde estás diciendo que podían caer, iban a caer en la infidelidad. Entonces, pues Dios hace algo tangible que representa lo que es realmente Claro, que es la fidelidad. Entonces ahora vas a entrar a un lugar y séme fiel. So, no sé si eso... No, totalmente. Y todo lo que hace Dios materialmente en el Antiguo Testamento es un simbolismo, Ya. siempre, de algo espiritual. O sea, pero Dios, como nosotros el pecado produjo una, ¿cómo se dice? Una disrupción en la manera del ser humano de percibir lo espiritual. Entonces, como nosotros no podemos percibir lo espiritual naturalmente, entonces Dios tiene que empezar por lo material para darnos enseñanzas espirituales. Adán y Eva no, tenían lo espiritual y lo material articulado en su mente de una manera holística, pero cuando el pecado nos apartamos de Dios, lo espiritual todo se corrompió y entonces nos cuesta captar lo espiritual a no ser que no comience por una lección material. Claro. Y por eso la guerra del Antiguo Testamento, si bien Dios no estaba de acuerdo con la guerra, terminaba siendo un símbolo de una guerra real, que hay una guerra espiritual y que no se vence con las herramientas, y Dios trataba de ir enseñándoles eso, pero costó mucho hasta que llegó Jesús. Claro. Pero la guerra en sí era una enseñanza de que hay una guerra, pero la verdadera guerra es la guerra espiritual. Correcto. Vamos a leer 3 pasajes rapiditos. Génesis 12, que es el llamado que Dios le hace a Abraham. Es donde aparece Abraham acá por primera vez con este llamado. Versículos que hemos conocido, pero ¿quién quiere leer del 1 al 3? Rapidito. Del 1 al 3. Sí. Pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Yo haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ok, so Dios le hace el llamado. Él le dice a Abraham: yo voy a hacer de ti una gran nación. A través de ti todas las familias de la tierra. Y me gusta que dice la familia por el comentario que dijo Joel también ahorita de que Israel, el núcleo familiar era muy importante, y es porque justamente a través de las familias de Israel todas las demás familias iban a ser bendecidas también. ¿Y qué le pide a Dios aquí a Abraham que haga? O sea, Dios le dice: yo te voy a hacer grande, yo voy a ser una gran nación, voy a bendecir al que te bendiga, maldecir al que te maldiga. ¿Y qué tiene que hacer Abraham? Creerlo. Uh-huh. Y por eso cuando vamos a Génesis 15, que obviamente Abraham tenía un poquito de dudas con respecto a eso, y mira lo que dice el versículo 5 y 6. Entonces lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ok, Abraham lo que tenía que hacer era creer lo que Dios había dicho. Entonces vamos ahora a lo que tiene que ver con circuncisión. Génesis 17, 9 al 14, que esto, mira que en todos los años bíblicos que hice, Génesis era el libro que siempre leía. Génesis 17, y nunca me había percatado de esto hasta hoy. Génesis 17, 9 al 14. Dios también le dijo a Abraham: tú, por tu parte, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia por sus generaciones. Este es el pacto que yo hago con ustedes y que ustedes guardarán, es decir, tú y tu descendencia. Todo varón que haya entre ustedes será circuncidado. Ustedes circuncidarán la carne de su prepucio como señal del pacto entre nosotros. A los 8 días de nacido será circuncidado todo varón que haya entre ustedes en todas sus generaciones. Lo mismo los nacidos en casa como los comprados por dinero o cualquier extranjero y que no sea de su linaje. Será circuncidado el que nazca en tu casa y el que compres con tu dinero. Mi pacto estará en la carne de ustedes como pacto perpetuo. Hasta el 14, ¿verdad? Todo hombre incircunciso que no haya circuncidado la carne de su prepucio será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. Me llama la atención que Dios le dice: yo hice un pacto contigo y esto es lo que tienes que hacer, circuncidarse.
Ya, la parte que ustedes tienen que hacer, obviamente aparte de creer en lo que yo había dicho. Bueno, pero Sí. dice que es una señal. Bueno, sí, exacto, correcto. con eso. No dice que es parte del pacto, es, Sí, no, es ajá. una señal. Bueno, mi versión, el versículo 10 dice: este es el pacto que tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. ¿Cómo dice la de ustedes? Sí, dice, este Sí. es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti, todo varón de entre vosotros será circuncidado. Ok, sin duda era una señal, pero aquí también está diciendo: este es el pacto, circuncídense. O sea, de nuevo, Israel está a punto de conquistar, de heredar lo que Dios le había prometido a Abraham, y parte de ese pacto, de esa transacción, si pudiéramos decirlo así, era que Israel tenía que circuncidarse. O sea, aquí el 11 dice, ustedes se circuncidarán en la carne de su prepucio como señal del pacto Exacto. entre nosotros. Ahí está. O sea, Sí, la circuncisión era una señal del pacto. Sí, no era el pacto en sí, pero era la señal del pacto. Ya. En otras palabras, el que no era circuncidado estaba en el pacto. el que no estaba... El que no estaba circuncidado. No, el que no o estaba, no lo había aceptado, no, será, es que o no, no había creído. Sí, no sé. claro, no había creído en el pacto. Ok. Muy bien, me gusta eso. Por eso, para mí es una señal. El pacto era la promesa de Dios de considerarlo un pueblo especial. O sea, ese era el pacto. Es como la salvación en el sentido, digo, quizás no sé si tiene mucho que ver, pero como Dios ya nos ha otorgado la salvación. Entonces la señal, si viene siendo señal, es creer que cree. Entonces, y me gusta mucho que hayan dicho eso, porque justamente era el otro punto que tenía acá. Yo pienso que cada israelita, aunque sí era una práctica que se celebraba a los 8 días, creo que era de nacido, a los varones se circuncidaba, pero me parece que en algún momento ya con más madurez, más con raciocinio, cada israelita tenía que decidir si iba a creer en lo que le habían hecho. O sea, en la señal de ese pacto, no en la señal, perdón, en el Dios que había hecho el pacto y que ahora ellos llevaban esa señal. No era algo de que, bueno, como tú eres judío y naciste aquí, pues ya tú eres parte del pacto. No, en algún momento ellos tenían que creer. Y yo creo que parte de lo que está pasando aquí, de parte de la razón... Tenía que ser una confirmación voluntaria. Correcto, Vos exacto. nacías en el pueblo, pero al hacerlo, estabas confirmando voluntariamente de que eras parte, o sea, te adherías a ese pacto. Exactamente. Bueno, pero el bebé no... Serán los adultos, pero los que se circuncidan adultos, porque el bebé no... No, días. por Bueno, los eso voy. padres. Bueno, los padres. No, por eso voy. El que se circuncidó a los 8 días no tiene idea de lo que pasó. Exacto. Pero a medida que va creciendo y va entendiendo, en algún momento tiene que decidir: yo voy a aceptar esto, voy a creerlo o no voy a creerlo. Y no tiene que ver con el tema, pero me es interesante. ¿Qué señal tenían las mujeres? No, eran los Nada. Ninguna. Entonces la mujer... No, pero por eso para mí tenía que ver el hecho de que simbolizaba también un pacto que se iba a dar a través de la familia en un contexto de compromiso. Claro. Y siempre vas a necesitar, para una relación sexual, vas a necesitar una mujer y un varón. Claro, sí. Y por eso las mujeres no lo tenían. La mujer podía ver incluso, pero me parece que era una señal más individual para el hombre, que el hombre supiera de que él había hecho un pacto. Es más, era, claro, aunque lo vemos también, pero la infidelidad no era aceptada, la fornicación no era aceptada en el pueblo de Israel, cuando en todos los otros pueblos sí. Entonces era más una señal para el hombre, porque era muy difícil que una mujer fornique. Siempre se necesita un hombre para fornicar en el pueblo de Israel porque estaba prohibido. En cambio, en las otras naciones estaba abierto. Claro. Y como los hombres eran los guerreros, los que más se relacionaban con la otra gente, entonces ellos estaban más expuestos a cumplir ese pacto o no, a acordarse del pacto o no. Claro. Otro punto que me llama mucho la atención también es que en lo que leímos ahora en Génesis, el pacto incluía un Dios y una tierra, una heredad. Y obviamente la circuncisión viene como parte de la señal de ese pacto. La gente que salió de Egipto, que llegó hasta Canaán no sé cuántos días después, o no sé si fue un año. ¿Cuánto se tardaron desde Egipto hasta la tierra? 1 año y medio. 1 año y medio. Esa gente no heredó la tierra. Y estuvo 40 años en el desierto. Entonces, los israelitas que nacieron en el desierto o que habían salido de niños no tenían tierra para conquistar. Entonces, el pacto no estaba prácticamente como que, ¿cómo se dice eso? No latente, pero
como que en stand-by, por decirlo así. Sí, en Lewy. Estaba por 40 años, no van a heredar la tierra. Yo sigo siendo su Dios, pero la tierra no es parte de lo que ustedes están ahora viviendo. Pero ahora que van a heredar la tierra, ahora es como que ahora el pacto se renueva, por decirlo así, y ahora entonces esa es la razón por la cual hacen la circuncisión. Otro punto que me llama la atención es que la circuncisión era un proceso doloroso, especialmente para un adulto, para estos hombres de guerra, y que antes de conquistar hayan hecho esto, me parece una estrategia militar un poquito rara, porque los hombres iban a estar recién débiles. Uh-huh. Pero fíjate que el principio de Josué 5, los primeros 2 versículos, dice que las naciones estaban aterrorizadas. Uh-huh. O sea, pánico no se movía. En otras palabras, Israel estaba seguro de que, y fue lo que pasó, que ninguna nación cananea los iba a atacar. Porque le tenían miedo. O sea, tú no ves en ningún momento que hay un grupo de cananeos que atacan a Israel. Lo único parecido que puedes ver son 5 reyes que se unen para atacar a los gabaonitas, pero nunca atacan a Israel, porque le tienen pánico a Israel. Entonces, eso también a mí, por lo menos, y esto es un pedazo que no tiene tal vez mucho que ver, pero no había problema de circuncidarlos antes de la conquista porque no había miedo de un ataque sorpresa de parte del enemigo. Entonces, lo otro, yendo a Josué capítulo 5, específicamente en el versículo, creo que es el 5. ¿Lo puede leer alguno de ustedes de su versión? El 5. Todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, pero todo el pueblo que había nacido en el desierto, en el camino después que salieron de Egipto, no estaban circuncidados. Ok, no sé si hay un versículo aquí, y que ahora no lo encuentro, que hable de una nueva generación. Bueno, es el pueblo que nació. ¿Verdad? La nueva generación. Esta nueva generación había experimentado los 40 años en el desierto, porque tal vez ya eran adolescentes cuando salieron de Egipto. No. La nueva generación sí, habían jóvenes que salieron de Egipto, exacto. Pero, ¿y cómo los que salieron de Egipto tendrían que estar circuncidados? Pero entonces tenemos una hipérbole acá. Exacto. Eso es un buen punto. No había percatado eso. Habían personas que habían nacido en esos 40 años, que ya entonces tenían 40 años cuando llegan acá, o ya tenían, 35. No sé, 35, hasta 20. No, y si salió de 15 años, más sí, 40. 18, pero 68. Tendrían como 55 años. Vos yo decía los que nacieron. Sí. Yo digo los que salieron de Egipto niños. 5 años, 6 años. No. Yo no sé si esos niños los circuncidaron de 6, 7 años, pero no, anyway. ¿Tú dices en Egipto? Sí, antes de salir de Egipto. Y allá se circuncidaban, porque estaban todos circuncidados. Sí, porque si los adultos estaban circuncidados. Pero los que se circuncidaron eran los hombres aptos para la guerra, o los niños también. Y a los 8 días era no sé el ritual, cuando se instauró el ritual de los 8 días. Sí. Pero entonces ellos, Moisés los circuncidó cuando salieron, los circuncidó en el desierto. Sí, pero yo creo que como aquí, a los que están circuncidando son a los hombres que están aptos para la guerra. O sea, un muchacho de 7 años, tal vez aquí no se circuncidó, según entiendo el texto. Acá dice, los israelitas anduvieron y que tenían edad para la guerra. Ellos habían desobedecido al Señor, por eso el Señor juró. Entonces José circuncidó a los hijos de Israel, los que habían crecido para tomar el lugar de sus padres, porque no había sido circuncidado. Después de circuncidarlos, todos los varones descansaron en el campamento hasta que sanaron. Sí, el 4. José tuvo que circuncidarlos porque todos los hombres que tenían edad suficiente para ir a la guerra, cuando salieron de Egipto, habían muerto en el desierto. Pero sí estaban circuncidados porque el pacto, o sea, cuando Dios lo estableció en Génesis 17, decía que al 8º día. ¿Oh, sí? En Génesis 17. Pues ya lo sabían. Ok. Bueno, esta nueva generación es el punto que quiero dar, porque muchas veces, y es lo que vemos en el pueblo de Israel, los viejos, y no necesariamente estoy hablando ahora de viejos de edad, sino viejos que tienen ya experiencia, somos muy tercos. Y cuando Dios nos revela algo, que fue lo que pasó con los israelitas literalmente, Dios le empieza a revelar cosas de él, estos viejos rechazan, pero totalmente creer lo que Dios le está diciendo. Y es como que no, están empedernidos en seguir con lo viejo. Incluso, ¿cuántas veces no hemos estudiado acá? ¿Cuántas veces nos le pidieron a Moisés? ¿Por qué estamos aquí? Sí. Queremos volver a Egipto. O sea, pero esta nueva generación, y por eso me gusta, cuando hablo de nueva generación, no necesariamente estoy hablando de gente joven en edad.
es gente joven en el evangelio, gente joven en lo que realmente es religión. Dios le dice algo y para ellos es como que, dale, vamos a hacerlo. O sea, no hay problema, yo lo creo. O sea, es una actitud tan diferente y yo creo que parte de lo que está pasando aquí, fíjate que la nueva generación es la que logra conquistar la tierra. O sea, es la gente que no puso peros, es la gente que dice, sí hay gigantes, pero vamos a conquistarla. Es esa gente, es esa generación la que Dios está esperando que surja ahora. Ahora, ¿quién fue la primera persona, que eso me imagino, quizás, no sé si lo saben, pero me imagino que sí, que la primera persona que comenzó a conquistar, o sea, individualmente, por familia, que empezó a conquistar Canaán? De familia no sé, no sabía. Individualmente. Sí, ¿no saben? No. La primera persona fue Caleb. ¿O sí? Y tenía, ¿cuántos años? 80. 80. Y ahí tenés que el espíritu joven, Correcto. o sea, el más viejo, él fue el que dio el ejemplo de comenzar a conquistar. Nadie se animaba a conquistar un monte y él dijo, yo voy a ir al monte y voy a conquistarlo, y lo conquistó, y todos los demás entonces siguieron, empezaron a conquistar la tierra. El viejo de 80 años. Claro. Pero que tenía una visión. Correcto. De joven, de tenía joven. un corazón joven. Tenía la visión de la nueva generación. Porque no se había enquilosado en los prejuicios, en el pasado. Él estaba dispuesto a vivir todos los días, cuestionar lo del pasado y vivir el presente. A Dios es maná. O sea, si vos no lo vivís hoy, se pudre. Pero nosotros quedamos con maná podrido. Siempre estamos, las iglesias cristianas institucionales generalmente vivimos de maná podrido. Estamos del maná del pasado y tenemos que vivir del maná de todos los días recoger maná. Yo creo que lo complicamos tanto, y de hecho ayer eso fue una de las cosas que hablábamos con los muchachos. Estábamos estudiando la historia del centurión con Jesús, y que Jesús le dice que no ha visto fe mayor en todo Israel. En todo Israel. Y decíamos que es lo que tenía este hombre que no había en Israel. Y entonces para mí yo lo veía tan sencillo, era una fe simple. Entonces como que pienso que nosotros, mientras a veces más tiempo llevamos en el evangelio o creyendo en la iglesia, complicamos tanto y se vuelve una relación teológica más que una relación de papá. Como que tan sencilla, es como que, papi dijo, vamos para allá, voy para allá. Entonces de repente lleva tanto tiempo, papi lo dijo, pero en el pasado no lo ha dicho, esto es algo diferente, esto no fuera, y lo complicamos y tenemos una reunión con Dios tan teológica y queremos conocer tanto de teología. Y la fe que Dios está buscando es esa de papá, que yo digo, mira, voy para allá, no no voy, o lo que sea, y que sea tan sencillo, simplemente creyendo. No sé, para mí eso totalmente. creo que es algo... Sí, hemos hecho del conocimiento un fin en sí mismo, el conocimiento intelectual un hecho en sí mismo, y entonces hemos perdido eso de hoy. ¿Qué me dice Dios hoy? Que no tanta definición, ¿qué me dice? Punto, sencillo. Lo práctico. 40 años atrás, este mismo Caleb fue con 11 espías más y solamente él y Josué tenían la mentalidad de la nueva generación. Sí, hay gigantes, sí, las ciudades son fuertes, pero Dios nos dijo que va a ser nuestra. Vamos allá. Los demás dudaron. Y yo creo que, es como tú decías, Sammy, yo creo que lamentablemente, y no sé por qué ocurre esto, mientras más años llevamos en una iglesia, en el evangelio, en una religión, es como que más cuestionamos lo que Dios dice. Y no tenemos una fe sencilla de papá e hijo, de que yo le puedo decir a mi hija de 3 años, no toques eso, y ella va a confiar tal vez, o mi hijo de, no sé, de cualquier edad. Sí, o vos le decís, vamos para allá, y van. Exacto. Entonces exacto. No están cuestionando, no, ¿y cómo vamos a ir? Dinero, Montate aquello, aquí, sí. yo estaba ocupado. Exacto. Son los cuestionamientos, y por eso yo creo que para mí esto tiene repercusiones incluso escatológicas, porque justamente Dios está esperando que surja una nueva generación. O sea, llevamos más de casi 2000 años con un cristianismo que ha tenido altas y bajas, así como el pueblo de Israel en el desierto, que tenía momentos de mucha fe y momentos de fe crasa. Pero Dios está esperando que surja una nueva generación que diga, ¿tú sabes qué, Señor? Vamos a seguir al Cordero donde quiera que Él vaya, y sin importar las consecuencias. Eso es lo que Dios está esperando. Y yo creo que es una invitación. Dios nos está llamando a todos a que seamos esta nueva generación. Independientemente de la edad, ¿cómo se dice? La edad literal que tengas, porque no es cuestión de años literales, es cuestión de una actitud, es cuestión de una fe que es muy sencilla,
que no es que nos vamos a cuestionar tal vez a Dios, porque muchas veces como humanos cuestionamos, pero dentro de nuestro cuestionamiento, al final del día, vamos a seguir al Cordero donde quiera que va. Y la pregunta que te hago hoy es, ¿quieres ser parte de esa nueva generación? Yo sí quiero. Así que Jesús te está invitando a que te unas a esta nueva generación, que es la que va a heredar la tierra prometida. Dios te bendiga.